Voy a hablar del poeta y revolucionario José Julián Martí Pérez, o mejor conocido como José Martí, nacido en enero 28 de 1853 en La Habana, Cuba, en el siglo XIX, y que murió en el año 1895. Martí nació de padres inmigrantes pobres de España, venidos de España, y debido a su situación económica, él junto a sus 5 hermanas tuvieron que aportar por la casa trabajando a muy temprana edad. A pesar de esa situación, Martí siguió su educación y él siguió su educación en la preparatoria mientras que estaba la guerra de la década peleándose en Cuba. A los 12 años que Martí se hizo estudiante de Rafael María Mendive, que fue el maestro que verdaderamente inspiró e influyó y de todo a Martí a ser el revolucionario escritor y poeta que fue. Ese maestro de verdad que hizo que salieran sus talentos de Martí con sus escrituras y sus poemas, y también aparte de eso publicó sus primeros poemas. Y después de eso, de sus 16 años, él publicó su primer periódico llamado La Patria Libre. Y en La Patria Libre él describía y trataba de incitar a la gente a pensar para que sea Cuba independiente, y transmitía sus ideas de cómo es que la patria madre de él estaba siendo abusada por los españoles. Y también a los 17 años, que muy temprana edad, Martí conoció la cárcel. Él llegó a prisión por motivos que él criticó a un estudiante compañero de él que simpatizaba con los españoles, y encontraron esa carta donde estaba haciendo estaba criticando a su compañero, y lo llevaron a prisión y lo sentenciaron a 6 años de trabajo duro en una prisión de allí. Y por motivos conocidos y también por motivos también de salud, no pudo cumplir con esa sentencia en Cuba, y lo exiliaron a España, donde él se dedicó también a seguir su educación y a escribir, y ahí recibió una educación muy fina que lo adelantó. También durante ese tiempo él trataba de convencer a los españoles allí en España que lo que estaban haciendo con Cuba era mal, y lo usaba con discursos y de todos medios él usaba para hablar y convencer a la gente española de lo que están haciendo. Cuando se dio cuenta y continuó su educación allí en España, se dio cuenta que en México se había movido su familia de Cuba, y él fue para allá, y también fue ahí donde encontró su futura esposa, Carmen, que luego tuvo también que irse de México porque el presidente Porfirio Díaz ascendió al poder allí. También él lo criticó él también por las cosas que hacía y hizo que se fuera. Luego regresó por ella, y luego ya en ese tiempo se fue a declarar la amnistía en Cuba y terminó la guerra de la década allí en Cuba, y ya pudo regresar. Pero cuando regresó ya él fue acusado de incitar a la gente de nuevo a otra mini revolución que hubo ahí en Cuba de los pobres, y ahí fueron documentos como los ensayos que escribió como Nuestra América. Allí fueron muy cruciales en este tiempo, y de nuevo se forzó y se tuvo que mover de allí de Cuba, su patria madre, y fue a Nueva York, donde fue el nuevo lugar donde fue. Y ahí también escribió muchas cosas, escribió para periódicos en Nueva York, escribió también para alrededor de 20 periódicos en Latinoamérica y de todo, y fue uno de los poetas más escuchados y reconocidos de Latinoamérica en ese tiempo. El modernismo básicamente consiste de usar versos libres y de imaginería detallada para expresar valores espirituales y altamente individuales. Fue influenciado el modernismo por franceses y parnasianos por sus metáforas audaces y también por sus métodos innovadores.
innovativos también. Martí específicamente usó ese estilo con Cuba porque Cuba necesitaba crucialmente algo nuevo, algo independiente también, porque ellos estaban bajo el control de España y el imperio. Ellos querían algo nuevo para ellos, y Martí escogió muy ingeniosamente este estilo. El estilo de Martí influyó a muchos poetas conocidos, reconocidos, como Rubén Darío y Antonio Machado de España. Y el modernismo fue en verdad como el primer movimiento de Latinoamérica que llegó a ser tan grande en España y en muchos otros lugares del mundo. Y eso fue algo histórico. Aquí les voy a presentar unos trabajos literarios que hizo José Martí. Es un poco de variedad, unos trabajos para niños, unos para adultos y otros para políticos. Empezaremos con versos sencillos. ¿Qué les escribir versos sencillos? Versos sencillos son poesías, que son cuartetos que son un montón de simbolismo tienen, y tienen muchos ejemplos del modernismo, de ese tipo de escritura que él tiene. Son poesías muy bonitas y se las recomiendo si usted le interesa ese lado de José Martí, de todos que tiene. El libro para niños. José Martí escribió hasta periódicos y novelas, y bueno, este de Los zapaticos de rosa se trata de una niña que andaba con su mamá en la playa, y la que enseña una moraleja y también la generosidad y buenos morales que tiene la gente, porque la niña tiene unos zapatitos muy bonitos y la mamá no quería que lo mojara, pero de repente regresó la niña sin ellos y se dio cuenta su mamá que se los había dado a una niña que estaba enferma, que estaba a otro lado de la playa, pues no disfrutando su día. Y una buena moraleja si quiere enseñar a los niños. Y aquí lo escribí ahora de los ensayos. Eso de los ensayos. José Martí se destaca también por usar sus ensayos para incitar a la gente, y sus discursos también, como el ensayo sería como Nuestra América, que fue para incitar a la gente pobre para salirse del poder imperial de España. ¿Verdad? Que son muy interesantes. Esto es verdad que se me interesa más a mí porque me gusta mucho eso de la política. Y yo también se lo recomiendo a ustedes, él escribe de todo, de novelas, de periódicos, él escribe mucho, y recomiendo que echen un vistazo a este poeta, escritor, revolucionario, filósofo, de todo. En verdad él ha sido reconocido por lo que ha hecho con los cubanos, y seguirá su influencia con el modernismo, seguirá adelante, y la verdad que les agradezco mucho que hayan visto este video, y muchas gracias por verlo.